Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 195 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, que podamos comprender con mayor claridad tu palabra. Ilumina nuestras mentes, Señor, pero sobre todo ayúdanos a transformar nuestras mentes en nuestro diario vivir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Miqueas 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor de su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán. No sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat. Las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Miqueas 2. Ay de los en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se harán endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará la vergüenza. Tú que dices, tú que, tú que te dices, casa de Jacob, se ha acortado el espíritu de Jehová. Estas son sus obras. No hacen mis palabras bien a quien camina rectamente. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidas a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de la casa, que eran sus delicias. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es
este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de ese pueblo. De cierto, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de la Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasará la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Miqueas 3. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No nos concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para caldero, y como carne de en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder de espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto? Duélete y gímete, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Ahí serás librada, ahí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen,
sea profanado y vean vuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Miqueas 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. No has sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder a Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias de la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano será alzada, tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y destruiré tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Miqueas 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te ha hecho en que te ha molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará de Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y al que lo establece. Hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene falsa balanza y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento está en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás,
y lo que salves lo entregaré yo a espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Lleva- Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Miqueas 7. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonrará al padre, la hija se levantará contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tu enemiga mía, no te alegres por mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y cubrirá vergüenza la que decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrá hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar en mar y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde antiguos tiempos. Para reflexionar. En medio de todo lo que está ocurriendo en los reinos de Israel y Judá, en su gracia, Dios está enviando profetas para recordarles la ley que los apunta al carácter de Dios, pero sobre todo les recuerda que Dios ha hecho para que se arrepientan y regresen a Él y su propósito. Miqueas es otro profeta encargado de hablar a Judá, al igual que Isaías profetizó durante el reino de Jotam, Acaz, Ezequías, previo al exilio babilónico. Su tema principal es la pena de juicio junto con la promesa de restauración. Ciertamente así es como nuestro Dios anuncia su palabra, llamando al arrepentimiento, juicio y promesa de restauración, es decir, su gracia salvadora a través del Mesías esperado, de la tribu de Judá, de la casa del rey David y del pacto de Abraham. Es importante que recordemos que a medida que vamos leyendo la historia del pueblo, observemos más detenidamente lo que Dios está haciendo. Él no cambia sus planes, sigue siendo fiel y en cada profecía dispone a entregarnos pistas de cómo será el Mesías, dónde nacerá y qué hará.
Imagina que estás en medio de un tiempo de caos, hay desorden en tu corazón, las personas a tu alrededor dicen una cosa, pero actúan de manera diferente. Buscas ayuda para solo encontrar corrupción y favoritismo. Además, no entiendes cómo el pueblo se ha desinhibido a tal punto de lo que antes era catalogado como bueno, ahora es pasado de moda, obsoleto. Así estaba el pueblo de Dios. Dios enviaba su mensaje una y otra vez, aplicando el lente corrector de sus ojos para que lo voltearan a ver. No todos escuchan a Miqueas. De hecho, al igual que a Jeremías, no vio mucho fruto de las advertencias de Dios. Aún así, como en todos los mensajes de Dios, acompañado del juicio, Él entrega la promesa del Salvador. No es casualidad que su nombre significa ¿quién es como Jehová? Miqueas revela el carácter de nuestro Dios de justicia y perdonador. ¿Cómo es esto posible? Ya lo veremos a medida que seguimos leyendo. Nos apunta a Jesús como el mensajero de hermosos pies que advierte el juicio y ofrece salvación por medio del arrepentimiento. ¿Cómo es posible? Ya lo veremos. Al igual que Isaías que leímos ayer, la esperanza no radica en todo ese escenario confuso, se arregle, sino en la persona que vendrá a reconciliar a pecadores con un Dios santo y a restaurar lo que el pecado de sus hijos ha desbaratado. Hay lamento por la casa de Samaria y Jerusalén. ¿Recuerdas? Hay lamento por. El profeta se lamenta, no es el pueblo. Está tan cegado que no escucha el lamento de Dios. ¿Quién sabe lo que vendrá si no se arrepienten? Qué lamento. Las tribus que estaban divididas ahora se unen por el pecado, porque es incurable su herida, pues ha llegado hasta Judá, se han acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Miqueas 1:9. No hay pecado que se cometa sin que Dios santo lo sepa. El pecado es una infección que se propaga. ¿Qué puede hacer el pueblo? ¿Qué podemos hacer nosotros? No hay excusa delante de él ni defensa suficiente para pagar nuestra maldad. Por eso necesitamos confiar en el sustituto perfecto que llevó nuestra maldad en su cuerpo. Isaías 53:5. La justicia de Dios no queda impune. Alguien debe pagar el precio. Claro está que ni el pueblo de Judá ni nosotros podemos. Dios ejecuta su juicio, no sin antes señalar los pecados que hicieron necesarios el juicio, empezando con opresión injusta y resistencia a la palabra de Dios. Esta transgresión revela un corazón egoísta dispuesto a despojar al más pobre por lo que tiene para enriquecerse. El materialismo acaparó el corazón del pueblo. Si pensamos en el marxismo, empezó en el siglo XIV. Estamos equivocados. En el pueblo de Dios nos encontramos con una lucha de clases sociales, pero vendrá el juicio no solo por obrar este mal, sino por el corazón con el que se hace. Además, despreciaron las advertencias de los profetas. Más bien, el pueblo escuchaba las voces de la simiente de la serpiente, que desviaba las palabras de Dios a su conveniencia. No profeticen, dice, y profetizan. Aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, ¿no hacen bien mis palabras al que camina rectamente? ¿Acaso no es así en este tiempo también? La tentación de escuchar palabras contrarias a la voluntad de Dios, tan solo porque alimentan nuestro ego o deseos, se puede respirar en el aire. Tachamos de radicales a quienes como Miqueas e Isaías están hablando la palabra de Dios para nuestro bien. Pero nota a nuestro Dios fiel que dice, ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. Las promesas de restauración, Dios no desiste, su plan no cambió. El Señor reunirá a su pueblo como una manada en un rebaño para protegerlos. Esa manada de ovejas que escuchará la voz de su pastor porque lo conocen. Juan 10:27. Y conocer a Dios es tenerlo como nuestra cabeza. Hay esperanza cuando nos volvemos a Él con todos nuestros pecados en arrepentimiento, para confiar en el que nos recibe y perdona. Esta es una obra de gracia que el pueblo no escuchó, pero que anticipaba la bendita obra de nuestro Salvador. Las denuncias de Miqueas siguen creciendo. Ahora bien denuncia los abusos pecaminosos de las autoridades civiles y religiosas y los hace responsables por traer al pueblo a un declive moral y social. Miqueas 3:1. A estos Dios les dice, entonces proclamarán al Señor, pero Él no responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho
malas obras. Qué desolador escuchar esto, ¿cierto? Quiere decir que cuando el pueblo se vea en aprietos, clamarán al Señor. Ellos ignoraron el clamor del pueblo. Dios los ignora a ellos. No siempre vemos que esto sucede. ¿No es así? Deseamos que un rayo parte inmediatamente al gobernante injusto. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Has ignorado hacer el bien a quien lo necesita. Has escuchado el clamor de tu hermana y no la has asistido. Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y Juan dice que aquel que ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón a él, ¿cómo habita el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. ¿Por qué Dios da esperanza en medio del juicio? Porque Él es misericordioso y sabe lo que acontecerá. Esto nos hace, esto nos debe hacer temblar, pero también correr a Él. El capítulo 4 y 5 son la muestra de cuán fiel es Dios a su pacto. Además nos hace ver que aunque el escenario sea sombrío, Él está sentado en su trono. Lo que Él ha prometido desde que pensó crear al hombre y a la mujer para ser pueblo sigue en pie. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Todas las naciones participarán en la adoración a nuestro Dios fiel. Efesios 2, 14 al 18. La simiente de la mujer nos instruirá, nos encaminará en obediencia a todas las que escuchemos atentamente su voz con la intención de poner por obra su palabra. Redimirá al pueblo en cautiverio, porque Dios no se olvida de su promesa. Ciertamente Belén Éfrata, aunque es pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El libro termina con una promesa. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados, otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Para meditar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su promesa se cumplió. Cristo vino. Su promesa se cumplirá. Cristo regresará. Mientras tanto, examina tu vida. ¿Cómo estás caminando en justicia, en rectitud, en misericordia y compasión? ¿A quiénes estás escuchando y tomando su consejo? A los influencers, al buffet de información en las redes. Espera en el Señor, ciertamente. Él hará todas las cosas nuevas. Ha iniciado con tu corazón desde el día de tu salvación. Hoy continúa obrando en tu corazón por medio del Espíritu Santo para que confíes en Él a pesar de las malas noticias alrededor y dentro del pueblo de Dios. Permanece firme en las promesas de Dios y por favor, no camines solo. Congrégate. Recuérdales a tus hermanos la palabra de nuestro Señor. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 195. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.